Hola, buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está? Buenas noches, John. Buenas noches, muchachos. Listo. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué Profe, más? buenas noches. Buenas noches, José. Listo, muchachos. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Vamos a continuar con el Código Penal y procedimiento penal. ¿No? Vamos a mirar un recorderis rapidito, rapidito. Necesitamos volver otra vez a repasar los conceptos, tener muy claro eso, ¿cierto? Entonces, bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Vamos a hablar de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Ya tenemos claros esos conceptos? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Sí? ¿Qué es la tipicidad? ¿Qué me contestan? ¿Qué es la tipicidad? Que esté escrito en la norma. Listo, que esté escrito en la norma. Muy bien. ¿Qué es la antijuricidad? Que afecte a las ¿Listo? personas en contra de lo que está escrito. Listo, muy bien. Eso. Vaya en contra del orden jurídico y que afecte a la sociedad. ¿Listo? ¿Y qué es la culpabilidad? Que no tenía la intención de afectarla, pero pues por circunstancias de la vida se afecta. Bueno, Eso es culposo, eso no es ujú, culpable. eso. Culpable es la intención Que se con que la demuestre, persona lo que se haga. demuestre la intención de la persona. Eso, muy bien, listo. Ahora sí, esa culpabilidad está o se puede presentar de forma dolosa o culposa o preterintencional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es dolo? ¿Qué es el dolo? Que tenga la intención de hacerlo. Que tenga la intención de hacerlo. La culpa, ahí sí, lo que dijo Walter, ¿cierto? Tenía la intención, pero por negligente, imprudente lo realizó. Y la preterintención, Que quería cometer un hecho, pero no que fuera tan grave. ¿ah? Eso, el resultado excede la voluntad, ¿cierto? El resultado de la conducta excedió la voluntad de la persona quería realizar algo menor. ¿Y qué es la punibilidad o qué es ser punible? ¿Qué es ser punible? ¿Sí? Cuando una conducta es punible, ¿qué quiere decir esa palabra punible? Que se ¿Qué quiere consuma el decir? delito. Bueno, es necesario que consuma el derecho, o la conducta, pero ¿qué quiere decir esa palabra punibilidad? Es un principio también, bueno, la punibilidad. ¿Cómo? Bueno, la punibilidad, Que que se den las tres conductas bueno, típicas sí, antijusticiales y culpables. para que exista la punibilidad, debe existir tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de la conducta, sí. ¿Y qué es la punibilidad? ¿O qué se hace cuando es punible algo? El que da la pena. Se da una pena. Muy bien. Que la conducta sea punible es que sea necesario, ¿El elemento del delito, profe? no, es que sea necesario colocar una pena. Eso es la punibilidad. Que sí amerite darle una pena. ¿Sí?
Entonces, esa es la punibilidad. Para que sea punible, debe ser típico, antijurídico, culpable y demás. Y merece una pena. Esa es la punibilidad. Esa punibilidad se va a tener en cuenta la necesidad y la proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, sí es necesario interponer la pena y cuánto le vamos a dar de pena de acuerdo al delito que cometió, de acuerdo a si fue con dolo, con culpa o con preterintención. Que le vamos a tasar esa pena. ¿No? Listo. Entonces, la conducta se puede presentar por acción, omisión y extralimitación también en los servidores, ¿cierto? La conducta puede ser contravencional o comportamientos contrarios, ¿cierto? O puede ser delictiva. Listo. Mm, miramos también lo de la tentativa. Decíamos que la tentativa y el concurso para delinquir, la coautoría y demás, todo esto lo da es el fiscal. Señor Antonio. Antonio, ¿están escuchando mal? Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, ¿no? Saliéndome un poquito del tema, lo que pasa es que yo no pude ingresar a una clase, o no sé si usted ya lo habrá explicado, sobre la tarea que usted nos había dejado. Ah, Entonces, la hablamos antier. La tarea sí, era, estoy bien. bueno, la tarea era la diferencia entre un juez control de garantías y un juez de conocimiento. Entonces, yo le decía que cuál era la diferencia que existía entre los dos, ¿cierto? Muestre. ¿Cuál era la diferencia, muchachos? Jennifer, ¿cuál era la diferencia? Profe, qué pena, no escuché la pregunta. Listo. La diferencia entre el juez control de garantías y el juez de conocimientos, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿No? Profe, no tienen diferencia, son los mismos, solamente que eh, si atiende un caso de, digamos, una audiencia ¿cómo O sea, que se le tienen dice? Control. No puede atender la de garantía, no puede competencia, atender la otra audiencia. Eso. Bien. Tienen Los jue- jurisprudencia, pero no tienen la misma competencia, creo que es así. No, son los mismos, son los mismos. Solo que atienden, si ellos están en una disponibilidad, sí, o sea, están haciendo un control de garantías un día, las audiencias que ellos vean ese día como control de garantías, Es ese un servicio que poco. están haciendo, no lo pueden ver de conocimiento, pero son los mismos jueces, ¿sí? Me estaba hablando acá. Un poquito lenta la señal, ¿cierto? Listo, muchachos. Eh, Profe, qué Profe, yo pena. le escucho perfecto. Sí, ah, bueno, listo. Entonces decía que eran los mismos. Los mismos. Por ejemplo, yo soy el juez Álvaro, digamos, ¿cierto? Yo estoy realizando estos días mis audiencias normales, mis procesos normales, como de conocimiento, ¿cierto? Listo. Pero a mí me notifican, venga, juez Álvaro, necesitamos un juez control de garantía el día viernes, ¿cierto? Entonces, usted el día viernes no programe audiencias de conocimiento de los casos que usted lleva, no, porque usted va a prestar el servicio de control de garantías el día viernes, todo el día viernes. Entonces, todas las audiencias que salgan el día viernes de control de garantías, las va a atender usted. Y esas audiencias que atiende el día viernes de control de garantías, no las va a poder ver en conocimiento. Esas audiencias, bueno, esos expedientes, digamos, van a la oficina de despacho, al secretario de despacho, y el secretario de reparto, perdón, de reparto. Y el secretario de reparto va a dar a enviar esas audiencias a otros jueces que ese día no estaban en garantías. Entonces le asigna ese caso a otro juez como control de conocimiento, como para seguir el conocimiento, la audiencia de conocimiento, ¿cierto? Y ya no la va a realizar el mismo que hizo control de garantías, ¿cierto? Entonces y
digamos, yo el día viernes estoy de control de garantías, ¿cierto? Yo vi las audiencias. El día sábado comienzo a ver mis audiencias de conocimiento. Y el juez Andrés, el día sábado, está de control de garantías. Los casos que está viendo Andrés de control de garantías, no los puede volver a ver él en conocimiento, entonces me los asignan a mí, me los asignan al juez Álvaro, porque ese día él no estaba de garantías. Entonces se van distribuyendo y los jueces van viendo unas audiencias en garantías y otras en conocimiento, no pueden ser las mismas. ¿Por qué se hace eso? Para que exista una transparencia, porque yo puedo estar sesgado desde la control de garantías. Digamos que puede ser un caso muy explícito donde haya presentado una cosa como muy emotiva, ¿sí? Puede ser un casito, digamos, 906, ¿cierto? Y yo observo la víctima, observo qué sucedió, observo a la persona que está siendo sospechosa del caso. Yo puedo meterle sentimientos ahí porque estoy viendo el caso desde el inicio. Entonces yo puedo como que afectarme un poquito por el caso. Entonces, a lo que yo le hago control de garantías, va a reparto y ese reparto se lo envía a otro juez. El otro juez ya no va a ver el caso con la misma, digamos, pues no va a estar como sesgado, como que con el mismo sentimiento y eso, sino que va a ser más objetivo. Ya, bueno, se le hizo control de garantías. Sí, se le hizo control de garantías. ¿Cómo es el caso? El caso es este. Y ya va a tener como también otra forma de ver el caso. Además que eh, digamos, los poderes no deben estar concentrados, ni las investigaciones. Una sola persona, estando todo el proceso, que de alguna forma, bueno, tenga sentimientos encontrados digamos, de ese proceso. Si se lo damos a otra persona, pues ya van a ser dos personas, dos puntos de vista diferentes y, digamos, va a ser más transparente y más objetivo de alguna forma, aunque las penas y la investigación no son tal cual objetivas, son subjetivas, un poco. De acuerdo a la norma, pero no objetiva tal cual literal lo que dice la norma, sino interpretándolo, o sea que va a ser subjetivo. ¿Sí? Entonces, señor, por eso se necesita que se haga como ese traspaso del caso, digámoslo así, se haga ese reparto. Esto, por ejemplo, en lo disciplinario no sucedía. La persona que hacía, o sea, que comenzaba el proceso, lo terminaba. Y ahora con la ley 2196 sí se hizo como ese cambio. Digo, ven, usted llega hasta este tramo de la investigación y le deja un receso a la investigación y se lo envía a otro para que exista como esa transparencia también. ¿Listo? Pero el control de garantías, si el juez de control de garantías y el juez de conocimiento es un juez normal, solo que un día prestó un servicio diferente. ¿Listo? Listo, muchachos. Mirar entonces la conducta. Los autores. ¿Es autor el que realiza la conducta o el que utiliza a otro como instrumento para realizar la conducta? Coautores los que se dividen la conducta en pedacitos, cada uno realiza una actividad para lograr el objetivo de la conducta. Miembro representante de persona jurídica, cuando es una empresa la que comete el hecho, ¿cierto? Partícipe es el determinador, la persona que mm, bueno, planea o dice cómo se va a realizar, pero no participa en la actividad, tampoco muchas veces sabe ni cuándo se realiza la actividad, solamente dio la idea, ¿cierto? O dijo, venga, se tiene que hacer esto, pero él no estuvo allá, no participó, no colaboró, nada. ¿Sí? Y el cómplice, la persona que antes o después colabora sabiendo que existió la conducta. Hay unas personas también que son partícipes, pero se excluyen, digamos, que es la persona que no conoce el hecho, pero de alguna forma estuvo involucrada en el hecho, pero no conoce el hecho. Esta persona no va a ser autor, no va a estar aquí, pero sí participó eh, desconociendo la conducta. Entonces, él pues no respondería como autor porque no sabía que se iba a realizar la conducta. Diferente del cómplice, que sí sabe antes del hecho o sabe después del hecho que se va a realizar la conducta, que se hizo la conducta. ¿Listo? Mm, bueno, veíamos esto, los partícipes, los autores, coautores, y veíamos las ausencias de responsabilidad. Rápidamente, ¿qué es caso fortuito? Es caso fortuito. Cuando hay un terremoto o algo que
por esa razón, algo de la naturaleza. No, Mm, eso es cosa mayor. Eso fue fuerza mayor, caso fortuito, un accidente. un accidente. Entonces, caso fortuito, la mano del hombre. Algo que no fue previsto, pero si pudiera ser previsible, si pudiera ser previsto, pudiera ser evitable por la mano del hombre, pudiera evitarse. Ahora, fuerza mayor, algo que no es previsible, no puede ser previsible, pero si lográramos predecirlo, ¿cierto? Lográramos saber qué va a suceder, no podríamos tampoco controlarlo. Esa es la mano de Dios, la mano de la naturaleza. Una Entonces, eso es avalancha. las avalanchas, el terremoto, el maremoto, esos son fuerza mayor, son la fuerza de Dios, la fuerza del universo, la fuerza de la naturaleza. No lo puedo controlar. Y el caso cortito, sí puedo controlarlo, pero muchas veces no sabíamos que iba a suceder, pero pudiera haberse sabido, ¿cierto? De alguna manera. Pero ahí sí está el accidente. Listo. El consentimiento válidamente expreso de la persona que tiene, pero la que tiene el poder para poder decir que sí da o sí accede a que la otra persona pueda restringir un poco sus derechos o pueda participar de su derecho. ¿Sí? Lo decía, hice un ejemplo muy claro, ¿cierto? Era como, la intención era como de buscar que estuviéramos bien claros, ¿cierto? Ponía el ejemplo del derecho a la sexualidad, el derecho a la integridad corporal y demás, ¿cierto? Entonces, quien es mayor de edad y está ubicado en sus esferas cognitivas, modo, tiempo y lugar, puede acceder o puede brindar este consentimiento. Quien no está en sus esferas mentales, ¿cierto? No tiene una condición cognitiva que pueda comprender, tiene inmadurez psicológica o tiene cualquier enfermedad, trastorno o demás, no puede dar el consentimiento. Las personas menores de 14 años tampoco pueden dar el consentimiento, así tengan mucho mundo, así ya sean madres o padres, o así ya hayan tenido parejas sentimentales, no pueden dar el consentimiento. ¿Listo? Em, sobre el estricto cumplimiento de un deber, eso lo veíamos la legítima defensa también, y veíamos esto que no hay obediencia debida cuando hay orden legítima, ¿no? Puede ser la orden legítima o puede ser una orden, pero no es legítima. No hay obediencia debida. No es que sí o sí tengo que cumplirlo, no. Va a haber interpretación y ponderación de la orden. ¿Listo? Sobre el legítimo ejercicio de un derecho o actividad lícita, ¿cierto? Aquí donde decíamos del boxeador, del luchador, del deportista de lucha libre y demás. Sobre para defender un derecho propio, un derecho de otra persona o de la misma persona que está afectando, ¿cierto? Se obre por la necesidad de proteger derecho propio, peligro actual e inminente, ¿no? Y el error invencible. La inimputabilidad. Decíamos que es la persona que no está en sus esferas, no está en su conciencia, ¿cierto? Entonces la persona tiene inmadurez psicológica. ¿Quién es inmaduro? Un niño o un adolescente. Son inmaduros, no tienen todavía la comprensión, digámoslo así. Por eso no va a haber una punibilidad. ¿Sí de dónde sale la palabra? Inimputable. O sea, ¿cierto? La punibilidad. Entonces, poder decirle, venga, pues le vamos a dar una pena a esta persona porque la merece. No, no le vamos a dar una pena, ¿cierto? No le vamos a poder imputar un delito, porque la persona no tiene una conciencia clara de ese delito. Pero no podemos decir, ay, es que yo desconocía que eso es delito, entonces yo soy inimputable porque como desconocía. No, usted debe saber de la norma y la Constitución lo llama, la Constitución le dice, en el artículo 4, ¿cierto? La Constitución Política de Colombia es norma de normas, pero, bueno, después dice, tanto nacionales como extranjeros en el territorio colombiano deben acatar la Constitución, las leyes y la norma. Entonces, ahí lo obliga a decir, venga, usted tiene que saber cuáles son las leyes, tiene que saber qué se hace y qué no se puede hacer en el territorio colombiano. Desde ese artículo ya nace la obligación, ¿cierto?, de todas las personas de acatar la norma, de acatar las leyes. Listo. Una persona con una condición cognitiva
¿cierto? Diferente o no, especial no, diferente, ¿cierto? Diversa, ¿cierto? Vas a tener síndrome de Down, autismo y demás condiciones cognitivas. Y una cosa es las condiciones cognitivas es no poder comprender, y otra cosa es la persona que tiene trastorno mental o que tiene alguna condición, una enfermedad de término mental. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Ellos son inimputables, inimputables. Y también el que hace parte o tiene una diversidad sociocultural que no le ayuda a comprender que eso es delito, ¿no? Entonces, ahí están las personas de las etnias, de los resguardos, las personas indígenas que no han salido a la sociedad, pues ellos tienen esa diversidad sociocultural que no les hace comprender que existe una tipicidad, mucho menos una antiguricidad, y por eso pues no hay culpabilidad, porque él no sabe, él lo hace sin saber, ¿no? Veíamos las partes de los participantes del proceso y ya entrábamos Profe, al señor. una pregunta, qué pena interrumpirlo. No, Cuando estas personas inimputables cometen un delito, ¿qué procedimiento debe hacer uno ahí? no, pues lo primero que siempre se hace es tratar de restablecer derechos a las víctimas, ¿no? Si existe la víctima ahí, ¿no? Lo primerito. Lo otro, pues, esta persona sea como, o sea, debe, de todos modos, aclararse el caso, ¿cierto? Aclararse el caso. Y debe retenerse a la persona momentáneamente, pero ahí ya no va a tener una punibilidad, ¿sí? Entonces, se debe informar, hacer todo el procedimiento normal, pero esa persona no tiene la comprensión. Pero no podemos, digamos, hacer como si no hubiera pasado nada. Podemos, ¿cierto? Se sabe que no le van a realizar ninguna, bueno, que no va a pagar ninguna pena, pero sí se debe inmediatamente retener o, bueno, a la persona y se debe informar de acuerdo a lo que sea. Si es un menor de edad, pues vamos a llamar al comisario de familia, ¿cierto? Pero primero al defensor de familia, para restablecer, si es menor de 14, digamos, para restablecer los derechos de la persona, si es el victimario tiene 14, ¿cierto? Menor de 14, restablecer los derechos de él y restablecer los derechos de quien esté siendo víctima, si es otro menor, ¿cierto? Pero si es un mayor, pues también se debe atender. Digamos que un menor hirió, ¿cierto? Lesionó con algún elemento a otro, a otra persona que es mayor. Pues de todos modos debe atenderlo, ¿cierto? Primeros auxilios o atención médica. Y esta personita debe llevarse a restablecerle los derechos. Profe, pero si es el victimario, ¿por qué le va a restablecer los derechos? Porque todavía tiene inmadurez psicológica. Nos guste o no nos guste, es así. Dura la ley, pero es la ley. Ahora, si la persona tiene una condición diversa cognitiva, autista o síndrome de Down, de todos modos, tengo que mantener la persona, pero tengo que llamar a sus familiares para que tengan a la persona, digamos, que no se altere, ¿cierto? Y debo, de todos modos, informar al fiscal, al señor fiscal, informar a mis superiores, pues, que tengo el caso, tengo la víctima, tengo el victimario, pero el victimario presenta una condición cognitiva diversa. Entonces, pues que no va a poder penalizarse, pero sí voy a realizar el proceso, digamos, el procedimiento como debe ser, pero la persona no. Lo mismo sucede cuando es un adulto mayor, una persona que tiene mucha edad, a esta persona sí se captura. Se sabe que no se le va, no va a penalizarse porque ya excede un límite de edad, ¿cierto? Pero debe realizarse el procedimiento. A estas personas, digamos, es muy delicado, es muy delicado el caso, pero sí se debe realizar el caso, sí se debe realizar. El fiscal es el que dice, venga, la persona es inimputable, no podemos. Venga, la persona tiene esta condición diversa cognitiva, no podemos penalizarla. Pero ya sabemos que ocurrió una conducta, ¿cierto? Que la persona al parecer fue quien la hizo y pues que acá hay una víctima, ¿sí? Pero se debe realizar y de alguna forma informar, siempre informar. Ustedes siempre deben tener contacto pues, con el personero, con defensor de familia, comisario de familia, fiscal siempre, todos los casos que atienden, digamos, si atienden casos con menor de edad,
línea directa con defensor, inmediatamente. Venga, tengo un caso aquí con un muchacho, mire, esto y esto, de una vez informarlo. La primera persona que debe llamar es al defensor de familia. Si no hay defensor de familia, comisario de familia. Si es un menor, ¿cierto? Si es un mayor, el primero que debe llamar a informar es al fiscal. Señor fiscal, mire, tengo este caso así, así, voy a proceder a la captura. Y él le dice, ah, bueno, listo, listo. Y él le dice, pero venga, pero ¿por qué? Venga, hay una falencia en esto, en esto, en esto. Ya mire qué hacer porque el caso puede meterse en problemas. Entonces, si usted tiene buena relación con los fiscales, tiene buena relación con el comisario, tiene buena relación con el personero, pues no va a necesitar abogado. La verdad no va a necesitar nunca abogado. Listo. Vamos a mirar los partícipes del proceso penal. Funciona, ¿cierto? Entonces, el juez, ¿no? Que va a ser el árbitro, que es el que va a ponderar quién tiene o quién demuestra más, ¿cierto? Algo. Y qué peso jurídico tienen las pruebas que presentan cada una de las partes. Debe velar constantemente por el respeto de los derechos de los participantes del proceso, además de garantizar el principio de la inocencia y del principio de la contradicción. Ojo con ese principio de contradicción, del principio de inocencia, de buena fe, ¿cierto? Toda persona es inocente hasta que no le demuestren que es culpable. No es que ya es culpable porque dijeron que era culpable, porque dijeron que lo había hecho. No, hasta que no le demuestren no es culpable. El principio de la contradicción, toda persona tiene el derecho a controvertir, ¿cierto? A decir, venga, esto no es así. Es que, porque él está diciendo, entonces sí, ya es. No, ¿sí? Tiene derecho a poder decir, no, no, no fue así, mire, fue así, así, así. Listo. El fiscal. El fiscal va a ser la persona que va a realizar la persecución investigativa, ¿cierto? Porque la persecución investigativa, bueno, cuando le pregunten quién la lleva, quién es el que está encargado de realizar esta, es la Fiscalía General de la Nación. Pero la Fiscalía General de la Nación tiene un gerente de esta investigación que van a ser los fiscales. Los fiscales van a ser los gerentes de la investigación, ¿cierto? Ellos van a desarrollar un plan metodológico investigativo para poder verificar si ocurrió la conducta, si existe una persona que posiblemente realizó la conducta, cuándo sucedió la conducta, entonces, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿cierto? Va a averiguar el fiscal. El fiscal es el que va a realizar la imputación de cargos y después el que va a hacer la acusación del delito. Vamos a mirar ya en las audiencias, ¿cierto? Va a recolectar y analizar los elementos materiales probatorios hallados y suministrados por la policía judicial. Bueno, este fiscal se va a apoyar en los órganos de policía judicial permanente. ¿Que cuáles son? Son tres, pero hay uno que ya no existe. ¿Cuáles son los tres órganos de policía judicial permanente? La SIJIN de la Bueno, policía bueno, y el pero CTI. La policía judicial, policía judicial. es, Policía Sí. Judicial y la civil. es, no, Policía Judicial de la Policía Nacional. Y el Así dice. CTI de la Fiscalía. Es Estás. que, es que si nos acostumbramos a decir sí, nos pueden colocar la cascarita. ¿Cómo dice la norma? Allá como dice. Policía Policía Judicial de la Policía Judicial, Nacional. Policía Judicial de la Policía Nacional. Esa el es. DAS. ¿Listo? El DAS que ya no existe, pero ahí está en la norma. Ya no existe, pero en la norma todavía está. Ahí está en la ley, digo. Ahí está. Hay convocatoria. ¿Listo? Y para el DAS, para volver a sacar DAS. No. Bueno, y va a estar cuerpo técnico. Pero va a ir como convocatoria para qué, para sí. Cuerpo técnico de investigación, ¿cierto? El CTI. CTI. CTI son los tres órganos que van a retener actuaciones ¿sí? de policía judicial permanente, siempre. Entonces la fiscalía se apoyan ellos para poder realizar la investigación. ¿Listo? El plan metodológico. Y la defensa, el abogado defensor. Este abogado defensor va a ser un árbitro, va a ser la persona que va a no dejar que el fiscal meta goles, ¿cierto? En la cancha. El fiscal va con sus pruebas allá a meter el gol y la defensa dice, no, no, venga, venga, esta prueba no sirve, esta prueba no nos dice nada, esta prueba fue mal obtenida.
¿cierto? Esta prueba no aporta o no es necesaria o no es congruente con la investigación y va sacando las pruebas. ¿Listo? Ey, José, ¿tú por qué estabas Listo. callado? Pues? Eh, Aunque la carga de la prueba recaiga sobre quien acusa, o sea, el fiscal, es necesario plantear una teoría del caso que conlleve a una defensa de los intereses del acusado, exonerándolo de la culpabilidad y buscando la libertad o el mal menor para este. Hace unos días hablábamos del mal menor, ¿cierto? Yo les contaba de un videito, ay, no sé si buscarlo y enviárselo, donde en el, ¿Como abogado del diablo, más o menos? sí, ajá, donde el abogado le buscaba lo menor, pues a las personas les querían vulnerar la vida. Y él le buscó que no, que solamente recibiera una lesión. Fue algo, entonces le decían que porque él fue el que dijo que le cometieran la lesión, que era un mal abogado. Y él decía, no, soy el mejor abogado del mundo. O sea, en vez de vulnerar un derecho, ¿cierto? Básico, o sea, como en la vida, lo que hizo fue algo más, digamos, un daño menor, ¿cierto? Un mal menor. Listo. Veíamos este ejemplito de la cancha. No sé si les gusta. Esto me lo inventé yo. Esto no está en ningún lado, ni existe en ningún lado, porque, profe, ¿dónde está escrito eso? No, esto de la canchita me lo inventé yo, porque siento que es un ejemplo que nos sirve. Digamos que vamos a jugar a los penal, ¿cierto? Los penal los va a tener que hacer el fiscal al arco de la defensa, ¿no? Y él es el que tiene que hacer, el que disparar el balón. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la carga probatoria, él es el que tiene que demostrar que la persona es culpable. Si él no logra meter un gol, gana la defensa. ¿Por qué? Porque la defensa había ganado el partido anterior. Aquí está de visitante el fiscal, ¿sí? Y ya había ganado el partido anterior, lo había ganado la defensa. El que tiene que hacer los goles es el fiscal. Tiene que demostrar que la persona es culpable. Si no, la persona es inocente, ¿cierto? El árbitro, el árbitro va a ser el el juez. El juez va a ser el árbitro, va a decir si se puede o no se puede, ¿cierto? Si fue gol o no fue gol. Y la defensa va a tratar de tapar, ¿sí? De sacar las pruebas que tenga el fiscal y de poder presentar pues, la teoría del caso para su defendido y decir que no, que es inocente. No le han comprobado que es culpable, es inocente, ¿cierto? Para la validez de una audiencia pública, sí o sí, necesitamos tres para hacer la audiencia. Pueden participar muchos y pueden ser necesarios muchos para hacer la audiencia, pero indispensables que si no están, no se hace la audiencia, solamente tres: el juez, el fiscal y el abogado defensor, la defensa. Profe, el acusado, el imputado o el indiciado, no importa porque el abogado defensor está hablando por él, entonces no importa si está o no está. Profe, perdón, ¿me repite qué es la defensa? La defensa del abogado defensor, el abogado defensor puede ser una persona contratada, un abogado contratado digamos, por el capturado, ¿cierto? Por el indiciado del acusado, o puede ser un agente del Ministerio Público, ¿cierto? Un abogado del Ministerio Público. Y va a depender de la persona cuando la persona no tiene para contratar un abogado. Listo. Eh, y eso donde está en el artículo 355. La instalación de la audiencia preparatoria, bueno, todas las audiencias. El juez declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado, el Ministerio Público y la representación de víctimas si hubiera lugar. Por eso muchos dicen que sí se necesita el acusado, que sí se necesita la representación de la víctima. Esto. O sea, puede abrirse con ellos, listo. Pero dice, pero para la validez de la audiencia será indispensable, o sea, sí o sí tienen que estar el juez, el fiscal y el defensor. Ya, esos tres son los que sí o sí. Esto ha sido pregunta 4 años seguidos. Entonces, para tenerlo presente. Listo, ¿qué hace la gente del Ministerio Público? ¿Qué hace el representante de víctimas? Y esto. mm, hay, hay dos fases, la fase de indagación y la fase ya de juzgamiento, ¿cierto?
Vamos a mirar. Vamos a ir para las audiencias, donde quedamos la clase pasada. Y ahorita miramos quiénes tienen actuaciones y demás. Esto ya lo miramos, las pruebas, los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la cadena de custodia, el transporte de esos elementos también lo miramos, ¿cierto? Donde era por traslado por contenedor, dónde iniciaba la cadena de custodia y dónde terminaba, ¿cierto? ¿Dónde iniciaba? ¿Se acuerdan? ¿Dónde inicia? Inicia en el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos cuando recolecto la prueba. Listo. ¿Y cuándo termina? Cuando Cuando un háblame si juez el fiscal o ordene, le ordene de oficio, algo así, no la tengo bien clara. No, pero sí. Cuando el juez organiza, o sea, o el fiscal, Por el concepto de la autoridad válidamente competente. O sea, puede ser el fiscal o puede ser el juez. Casi siempre es el juez el que da el cierre de la cadena de custodia. ¿Cierto? Y dice, venga, esta prueba ya no la necesitamos. Ya aportó lo que tenía que aportar y ya, pues, cerremos cadena de custodia. Ya nos sirvió en la investigación. ¿Listo? Audiencia de formulación, acusación y la preparatoria. Bueno, acá están que se hacen las audiencias, pero vamos al cuadrito, que en el cuadrito está mejor. El cuadrito. Veíamos en el cuadrito que hay tres audiencias. Bueno, primero está la captura, ¿cierto? Tres formas de captura. Captura por orden judicial, captura en flagrancia y captura seccional por orden del fiscal, ¿cierto? Una vez que se captura a la persona, se le realizan los actos urgentes, donde va a estar la identificación, que es poder comprobar o constatar de alguna forma el documento de identificación que tiene la persona con los datos que me arroja el sistema y tratar de verificar si es la persona la que está ahí, es la dueña de ese documento. Eso es identificar, constatar datos con el documento de identidad, pero debe existir un documento de identidad. ¿Listo? Ahora, la individualización. Verificar todos los datos de la persona y todas las características y todos los generales de ley. Dónde vive, sus padres, qué oficio realiza, si tiene tatuajes, si tiene, qué tipo de piel tiene, ¿cierto? ¿Qué tono, digámoslo así, de piel, las características, la estatura y demás. Esto ya va a ser individualización. Si tiene alias, no tiene alias, si pertenece, no pertenece. Bueno, pero esto ya lo hace Policía Judicial. ¿No? Y después se va a presentar al capturado ante audiencia, ante el juez control de garantías. O sea, ante un juez que esté cumpliendo funciones de control de garantías ese día. ¿Cierto? ¿Cuál es el término para presentar a una persona ante el juez control de garantías? ¿Cuál es el término? 36 horas. inmediato, no superior a 36 horas. Eso. Esa es la respuesta. Muy bien, Jaime. La respuesta es inmediato, no superior a 36 horas demostrables. ¿Qué es lo que hice? Porque esto es otra cosita que nos olvida. Dice, yo tengo 36 horas. Y cuando llega allá y el señor fiscal o el juez le puede preguntar cualquiera, porque el fiscal no, pero va a hacer, le van a preguntar, o la defensa. Venga, señor juez, mi defendido fue presentado, digamos, en un término de 34 horas después de supuestamente haberse realizado una conducta, ¿cierto? Desconociendo el porqué de la demora de la audiencia de control de garantías. Ahí le convierte una habeas corpus. Pero bueno, ahí todavía, digamos que estaba en el tiempo. Pero entonces el abogado le va a decir, venga, señor juez, ruego, ¿cierto? A la gente captor que nos manifieste qué se realizó, qué actuaciones se realizaron durante esas 34 horas. Que justifique, señor. Ajá, que justifique. ¿Por qué duró 34, 35 horas para ponerlo ante la audiencia? Y entonces ahí comienza, que fue, y no sabe qué decir. Y antes de eso decía, yo tengo 36 horas para ponerlo a disposición. Y cuando ya le preguntan allá a la audiencia, ahí sí comienza, es que yo no, que yo no sabía. Entonces, todos los, bueno, digamos, todos los procedimientos que se realicen
deben ser demostrables en el tiempo. Uno no puede decir que uno se va a durar, una orden de comparendo va a durar 2 horas en hacerlo. Tuvo la persona en un CAI 2 horas. ¿Para qué? Para realizar una orden de comparendo. ¿Qué? Si lo puede hacer en 5 minutos. Y eso es mucho, ¿cierto? Entonces, todas Depende las... cómo está el sistema. Bueno, pero entonces lo hace Profe, manual. disculpe que le diga algo. Señor. Y es un caso que pasó acá, bueno, en cierto punto, de unos compañeritos que llevaron a un señor a un CAI y desconocían la norma. Muchas veces nos pasa por eso, pecamos por acción. Llevaron al señor al CAI, duraron más de 2 horas, el señor les colocó un denuncio por secuestro. Primero le leyeron los derechos del capturado. Ahí ya lo están privando de la libertad porque lo están capturando. A los 20 minutos le dijeron que ya no lo iban a capturar. Después se pusieron a hacerle una orden de comparendo. Resultado de la operación, el señor colocó un denuncio por secuestro y ahí están embalados mis compañeros. A él le va a salir su destitución. Sí, porque, mire, la Policía Nacional tiene atribuciones para capturar a una persona, porque cualquier persona en Colombia puede retener a otra cuando está cometiendo un delito. Y la Policía Nacional tiene para poder capturar. Pero en ninguna parte dice que la Policía Nacional tiene facultades para dar libertad a un capturado, a una persona. Usted puede capturar, pero no puede liberar. No tiene atribución. Entonces, decir, venga, usted está siendo capturado por el delito tal, y me diga, ay, no, ya no lo vamos a capturar, ya no puede darle libertad, porque no tiene atribuciones. ¿Quién tiene atribuciones para dar libertad? ¿Quién puede decirle que sí se vaya? El juez es el único que puede determinar si le da libertad o no. O en su Fiscal. caso, en su defecto, el fiscal. El fiscal, cuando uno se lo presenta al fiscal, él puede llegar a una mediación donde le puede dar la libertad o le puede dar la libertad el fiscal. Porque él no, no evidencia, digamos, elementos para poder él crear la teoría del caso. Y él dice, venga, pero es que acá no hay nada, mire, esto no, o sea, me desgasto más yo haciendo esto que esta persona quedando libre porque la verdad no hay fundamento para poder realizar la captura. O venga, es que la captura está mal. O venga, listo. Entonces, el fiscal sí puede dar libertad. El fiscal y el juez. Pero la Policía Nacional o el agente captor no puede dar libertad. Ahí es la primera falla. ¿Sí? Entonces, cuando usted vaya a capturar o cuando se vaya a capturar a una persona, se tiene que estar seguro que se va a capturar. Es que, Y profe, después que usted le lea los derechos del capturado a una persona, lo está privando inmediatamente de la libertad. O termine el procedimiento, o mejor dicho, no se embale leyéndole los derechos del capturado porque es problema. Si la persona se asesora bien, nos metemos en un problema, en un chicharrón y es berraco. Porque una denuncia por secuestro, lo más factible es la destitución que se la van a dar. Y no es tanto eso, sino por algo que se puede solucionar en 2 segundos. pero ¿qué sucede con eso? Lo que sucede es que a veces nos apasionamos de los casos. O sea, decimos no, no, porque es que no podemos quedarnos con esta. No, vamos a ver. No, muchachos, no se apasionen. No se apasionen. Tampoco omitan, ¿no? Por ahí he visto muchas cositas que, ay, no es que eres, por ejemplo, un casito. Estaban golpeando a un ciudadano porque había cometido, bueno, había sacado unas cosas de una casa. Lo estaban golpeando. La patrulla llegó, vio a los ciudadanos que lo estaban golpeando, tenían los elementos ahí. Y pues el policía justificó. Digo, ¿por qué? Ah, no, es que mire, se había robado esto. Ah, bueno, listo. Justificó. No capturó. No capturó. Y después cuando llegan, lo llaman por radio y les solicitan que dónde están las capturas, ya no estaban la misma cantidad de personas. Y entonces dijeron, no, vamos a hacerla más fácil, para que no diga que no hicimos nada, vamos a los que estén aquí, venga, usted, venga. Y los trajeron, individualizaron a esos muchachos que estaban ahí, pero ya no había una flagrancia y ya no se sabía si eran o no eran. Y pues ese es otro casito donde sucede. A veces, unas veces se omite y otras veces se quiere
No, ahí no, hacer, ahí se no, no se extralimita. meta. Es mejor no apasionarse, no apasionarse. Si existe la flagrancia, existe, si no existe, no existe, entonces se va a individualizar a lo que usted crea y se hace un informe de esto, pero no hacer cosas que no estén. Recordemos una ¿A los máxima cuántos tiempos deja de ser flagrancia? que no es tanto ni el tiempo, es la forma de mostrar la flagrancia. ¿Qué sucede? Si usted llega y los observa, ya hay flagrancia, ¿cierto? O si usted llega y ellos estaban haciendo eso, pero al escuchar la patrulla salen corriendo y las personas dicen, mire, ellos son, y usted no los pierde de vista, hay flagrancia. Puede que usted dure 2, 3 minutos persiguiéndolos, pero usted no los ha perdido de vista, o así sean 5 minutos, pero usted no los ha perdido de vista, hay flagrancia todavía. Pero si usted llegó y no vio que estaban haciendo nada, ¿cierto? Y después alguien señala, pero no hay la ocurrencia, ya no, los que fueron ellos. Y usted no los había visto, o no estaban en el lugar, o no estaban corriendo, ya no hay. Que la cosa es no perder de vista nunca a la persona. O sea, poder demostrar que el agente captor los vio o que lo señalaron inmediatamente cuando ocurrió el hecho. Eso es lo importante. Profe, Profe, y cuando hay un video, ahí en el caso ese, qué pena, compañerito, ahí en el caso ese de la hija, de la novia del hijo del jugador René Valenciano, que ahí llegó el cuadrante y todo, y yo ahí por omisión, obviamente, ella salió denunciando de que los policías llegaron y no hicieron nada, que ella estaba golpeada, y fue como en, no sé si en Barranquilla, algo así. Y ¿cómo se llama? Y el joven llegó y la golpeó, ya, lesiones personales. Y eso. Llegó el cuadrante y no hicieron nada. Lo que le hicieron, le dijeron, uno de los compañeros le dijo fue que se limpiara, que se fuera para la casa, que él después le daba platica, que no sé qué, que no sé cuándo. Imagínense. Pero ahí Y está el ella, video. Pero en el video se ve que el pelado le pega a la muchacha, más nunca se ve llegar a la patrulla, más nunca, ¿cómo va a ella tiene que tener un video o alguna constancia donde vea que los policías sí en realidad hicieron esa conducta, porque ninguno es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, entiendan eso. Y entonces, bueno, ahí lo que sucede es que ellos debían activar la ruta. Si la persona estaba herida, debían llevarla a un centro asistencial, ¿cierto? Y pues ahí tendrían que demostrar ella si de verdad la había golpeado la persona que estaba ahí o ella se había golpeado sola. No va a capturar inmediatamente porque para poder capturar, inmediatamente tiene que existir la planeación, tiene que la patrulla haber visto, tiene que haber visto. Se pueden realizar unas capturas, bueno, digamos, o que alguien, como le digo, o que ella lo golpeó, él la golpeó y inmediatamente iba pasando la patrulla y ella lo señaló, podría darse, pero es más complicado porque toca demostrar. Pero lo importante es que existiera la conducta cuando el policía estaba ahí. Pero el policía tampoco puede llegar ahí al lugar y decir, ay, no, no pasó nada. No, tiene que comenzar y activar la ruta, decirle, venga, vaya a un centro asistencial, informar y tomar los datos de la persona también, del agresor y de la víctima. Darle, digamos, recomendaciones a la víctima para activar todo el protocolo para la protección de sus derechos, ¿cierto? Informar a central, mire, sucedió esto, esta muchacha con este señor, ella manifiesta que posiblemente él fue el que la agredió, pero no lo encontramos, ¿cierto? Parece, aunque sí hay, si ella está muy lesionada, si se ve evidentemente que está recién golpeada, ¿cierto? Y activar la ruta, llevarla hasta el hospital, acercarla. No hacer como si nada y arrancar. Porque muchos es, ay no, yo no me voy a chicharronar. Pero después sí se chicharrona pagando abogados, se chicharrona respondiendo allá. Toca atender los casos como si fuera, bueno, no, pero sin apasionarse, como si fuera una amiga o un familiar. ¿Cómo haría usted si fuera un familiar? ¿Qué recomendaciones quisiera que le dieran a esa muchacha? Venga, mire, vaya y denuncie, haga esto, active la ruta, ¿cierto? Esa activación de la patrulla púrpura ya funciona a nivel país. Muy bien, ¿cierto? Se puede solicitar, venga, los compañeros de la patrulla púrpura, acá hay un casito, no lo encontramos en flagrancia, pero acá está la víctima y supuestamente está el victimario. No encontramos la flagrancia, pero pasa. O sea, lo importante es no descuidar a la víctima. Entonces, era importante que la atendiera. No me sé bien el caso, estoy como un poquito desactualizado, pero eso es lo que tenían que hacer.
Y pues la flagrancia tiene que existir ahí, o sea, tiene que estar ahí. No es que sucedieron los hechos 10 minutos, 20 minutos después llegó la patrulla sin saber si sí era la persona quien cometió el delito. Porque, bueno, hay una película muy vieja, pero habla sobre esto. Se llama 12 hombres sin piedad, creo que se llama. 12 hombres sin piedad. Sucede un casito similar. Hay un señor que fue herido con un elemento y es acusado su hijastro. Su hijastro es acusado y lo capturan y lo tienen ahí. Suceden los hechos, creo que en Estados Unidos. Le van a dar cadena, condena, ¿cierto? Al muchacho. Y ya, y todos dicen que sí, y cada uno tiene como un sesgo del por qué. Que los jóvenes de ahora son así, ¿qué vamos a hacer con esta juventud? Todo está comprobado que el muchacho fue el que hizo eso, todo, ¿cierto? Eran 12 13 bueno, no me acuerdo. Entonces que uno de ellos dice, venga, venga, ¿y qué sucede si no fue así? Y bueno, se forma una controversia muy buena. Está blanco y negro y todo es muy bien, pero es muy buena. Él dice, bueno, él crea la duda. Bueno, ¿y qué sucede si en un caso hipotético no fuera el muchacho? Y le comienzan a comprobar, mire, es que se presentó este elemento, esto, y él dice, pero bueno, ¿y si no fuera él, quién posiblemente pudo ser? Y comienzan a demostrar esto. A lo último, bueno, tiene que verse la película. A lo último, es muy importante que exista siempre esa presunción de inocencia. Es muy buena la película. Es un poquito como silenciosa, es muy antigua. Sucede en todo en una sola sala, pero demuestra esto. Venga, siempre tiene que existir la duda. Siempre tiene que existir la duda. Porque si no hay flagrancia, no lo encuentro haciendo los hechos, puede que la persona ella misma se lesionó. Puede que esto y esto, ¿cierto? Entonces, es importante que la patrulla sí pueda decir, cuando usted captura en flagrancia es porque usted sí vio los hechos y usted va a sustentar allá. Señor juez, yo sí vi los hechos, por eso es que yo lo estoy capturando en flagrancia. Eso es lo importante. Y no decir, es que yo lo vi a él con camiseta roja en la esquina 1 y a la esquina 35 lo volví a ver con camiseta roja y lo capturé. ¿Qué sucedió de esa esquina a esa esquina? Y posiblemente cambió otra persona. Si era otra persona que iba con camiseta roja por ese sector y no era el mismo. Eso también hay un video, ¿no? Un video que están persiguiendo a un ladrón que lleva una va jean y camisa roja, ¿verdad? Y él se dobla la esquina. Y por este camino viene un señor caminando también de jean y camiseta roja sin tener nada que ver. Y las personas lo ven y lo ven, se quedan mirándolo todos y le gritan. Y cuando le gritan, pues él se pone nervioso y corre. A lo que corre, lo agarran y lo golpean. Y la persona era inocente, completamente inocente. El culpable era otro, pero estaba igual, estaba vestido igual. Entonces, mire que por eso siempre se tiene que demostrar que nunca se perdió de vista, nunca se perdió de vista, que siempre fue él, porque fue otra persona igual, vestida igual. No, es que las características eran similares. Me dijeron que era una persona con jean y camisa blanca y yo pasé y vi una persona con jean y camisa blanca, entonces era. Puede que sí, puede que no. Listo, sigamos aquí. Las audiencias vienen las tres audiencias de control de garantías, ¿cierto? Esa audiencia va a ser audiencia de legalización de captura, audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Esta, esta es a voluntad o a solicitud del fiscal, ¿cierto? Puede que se dé, puede que no, casi siempre la agotan. Siempre la hacen, por si sí o por si no, la hacen. Y, espere, antes de esa está la imputación de los cargos. Audiencia de imputación de los cargos. Listo. Estas tres son control de garantías. O sea, le van a garantizar a la persona que fue capturada sus derechos. Eso es lo primordial. Van a garantizar que sí existió una conducta, que supuestamente hay una persona capturada por esa conducta y que la persona posiblemente fue el que lo realizó. Entonces, lo vamos a, le vamos a hacer la imputación. ¿Listo? Entonces, la audiencia de legalización de captura está descrita en el artículo 154, ¿cierto? En esta audiencia, el capturado, o después de esta audiencia de capturado, toma la calidad de indiciado. Ya es indiciado. ¿Qué sucede en esta audiencia? El juez verifica
que al parecer existió una conducta, un delito, que se le respetaron los derechos al capturado, ¿sí? Que tiene un buen trato, fue un buen trato mientras la captura, porque la persona debe tener una dignidad humana, una libertad de sus derechos, desarrollo de sus derechos y una igualdad ante todos los demás, un trato digno igual que todos los demás, aún sea una persona que haya cometido una conducta. ¿Listo? Y si se cumplió que la persona fue presentada antes de las 36 horas ante, eh, en esta audiencia de control de garantías, ¿cierto? No es que el agente captor tenga 36 horas tampoco máximas. ¿Por qué? Porque él va a tener un tiempo, después va a tener un tiempo policía judicial y después va a tener un tiempo el fiscal para hacer una teoría del caso para presentarlo ante una audiencia. Y debe agendarse la audiencia. Entonces no es que tenga 36 horas. Si usted va y presenta a una persona a las 35 horas, ¿cuánto tiempo va a tener policía judicial para la individualización? ¿Cuánto tiempo van a tener para agendar la audiencia de legalización de capturas? ¿Cuánto tiempo va a tener el fiscal para poder crear la teoría del caso? ¿Cierto? Entonces no se tienen 36 horas. En un imaginario, el agente captor tendría 12 horas. La policía judicial tendría 12 horas y el fiscal tendría 12 horas para un máximo de 36 horas ponerlo, presentarlo ante un juez control de garantías para la audiencia de legalización de captura. Pero el término es inmediatamente, máximo 36 horas ante el juez. Pero lo que le digo, es máximo como 11 horas para la agente captor, 12 horas para poder realizar cada uno las actuaciones que tiene que realizar, ¿cierto? El término es inmediato. Usted ya juega con el tiempo y dice, no, es que yo tengo una hora para, es otro pueblo, entonces tengo una hora para llegar allá, media hora para hacer el papeleo y agendamos, ¿cierto? La audiencia y pues me la dan en media hora, listo, ya. No, que la agendaron en 5 horas, ya no es cuestión del agente captor, es del sistema, ¿cierto? Que ya no es. Y ahí también estaría el secretario de reparto y demás, ahí están, y que lleva la agenda de las audiencias del juzgado. Entonces, ya no es tiempo de la gente captura. Bueno, viene la audiencia de imputación de los cargos. O sea, decir, existió una conducta, le vamos a imputar, vamos a decir que esta persona como que cometió este cargo, este delito, ¿cierto? Y está descrito en el artículo 306, audiencia de imputación de los cargos. Después de esta audiencia, el indiciado ya se deja llamar indiciado y se va a llamar imputado. Imputado, ¿cierto? No con E, ¿no? Imputado. Listo. Después de esta audiencia se va a llamar imputado. El fiscal va a presentar las pruebas, va a presentar una teoría del caso, no es tan sustentada, no va a ser tan fuerte porque todavía no tiene totalmente la evidencia, ¿cierto? Pero va a demostrar que existió una conducta, que hay una persona capturada, quién fue el que lo realizó la conducta supuestamente, cómo sucedieron los hechos, ¿cierto? ¿Por qué o para qué sucedieron los hechos, ¿cierto? Y demás. Va a demostrar la conducta, entonces va a demostrar la tipicidad, dónde está escrito la norma, qué delito, la antigüedad, y va a mostrar posiblemente, aunque acá no se demuestra totalmente, la culpabilidad. Puede decir, no, la persona sí quería realizar, no quería realizarlo, o al parecer esto, porque acá todavía no se da por sentado en firme que es la persona ni que fue el que lo cometió. Solamente que sí tenemos unas pruebas o tenemos una duda razonable para decir que la conducta existió y que fue la persona que está presentada ahí, ¿no? En esta audiencia, en la audiencia de la imputación, eh, quien va a llevar la batuta es el fiscal es el que va a decir, mire, el cargo es este, le vamos a colocar este cargo a ese muchacho, porque ese muchacho al parecer fue. ¿Listo? La defensa puede hablar y puede presentar pruebas ahí, sí puede hacerlo, la defensa puede hacerlo. Y pueden existir unas pruebas que la defensa deba solicitar que se presenten rápidamente, porque se pueden perder. Por ejemplo, un caso, que exista una sustancia como semen, ¿cierto? Dentro de la investigación.
y puede hacer ese semen en defensa de la persona, del acusado, bueno, del indiciado en este momento. ¿Por qué? Porque ese semen se puede secar, se puede perder, y puede que no sea el semen de el indiciado. Y con esto podemos demostrar que no fue el que realizó la conducta. Puede ser. Entonces, estas pruebas que necesitamos rápidamente presentarlas pueden estar en estas audiencias, ¿cierto? Pero puede que no las obtuvieron. Entonces se hacen después. Listo. Pero quien va a llevar la batuta básicamente en esta audiencia de imputación de los cargos es el fiscal. El fiscal es el que hace la imputación de los cargos y es el que hace la acusación de los delitos. Y es el que hace las solicitudes de medida de aseguramiento y demás. Es el fiscal. El juez lo único que hace es aprobarla o rechazarla. Pero el juez no dice, ay, yo como que quiero colocarle esto al acusado, bueno, al imputado. No, él solamente dice sí o no, pero de lo que le solicite, de lo que le presente. Él no tiene parte en ello, él solamente digamos, un control, un balanceo de lo que le solicita, pero él no va a imponer nada. Listo, viene la audiencia después, esto, viene la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, está escrita en el artículo 339, ¿cierto? En esta solicitud de medida que pueden solicitar eh, medidas privativas de la libertad y medidas no privativas de la libertad. Estas medidas son cautelares, son por ahora, por mientras tanto, mientras investigamos, cautelares, ¿no? Entonces, van a existir unos criterios para solicitar, sobre todo la medida de aseguramiento en un centro, ¿cierto? Intramural. Entonces, sobre todo esta pues va a tener unos criterios más fuertes. Y las otras también. Em, Aquí también lleva la batuta, ¿quién? El fiscal. El fiscal va a exponer la conducta, va a demostrar el delito, la autoría de este delito, va a relatar los hechos ocurridos, va a presentar la solicitud de medida de aseguramiento, motivado en qué? En la obstrucción de la justicia. El imputado en este momento ya tiene el nombre imputado, eh, puede obstruir la justicia, puede que se desarrolle o tenga trabajo en la rama judicial o que tenga algo que ver y puede destruir la justicia. Listo. Eh, en continuar realizando el delito, puede que continúe realizando la conducta, ¿cierto? O constituya un peligro para la sociedad, ¿cierto? Ese peligro para la sociedad lo van a demostrar con que tiene muchos más antecedentes, con que la persona es violenta y demás, o que la persona, bueno, hay muchas formas de comprobarlo esto. Y la otra sea probable que la persona no comparezca ante la justicia, se vaya para otro país, ¿sí? Deje el pelero. Entonces, por ello, pues se va a poder solicitar que se le dé una medida cautelar mientras comprobamos que la persona realizó la conducta, ¿cierto? Hasta aquí, hasta aquí son audiencias de control de garantías. Existen otros controles de garantías que son para las pruebas y demás, pero no están acá con el acusado. Por ejemplo, yo tomo una prueba, la tengo, no sé, bueno, verifico un lugar y obtuve una prueba. Y esa prueba necesito darle validez, ¿cierto? Pues solicito, agendo una audiencia de control de garantías para mi prueba. Y el juez va a mirar si yo la obtuve como debe ser, si respete todos los protocolos, si es congruente, necesaria, proporcional para la investigación y le va a dar control de garantías. O sea, va a decir, sí, esta prueba fue obtenida bien, está dentro del procedimiento, ¿cierto? Dentro de la investigación. Pero acá no es, digamos que no la puse acá porque aquí es digamos, la secuencia que tenemos con un capturado, ¿cierto? Bueno, aquí el expediente, la carpetica, va ante, ¿cierto? El secretario de reparto, ¿cierto? De la oficina de reparto. Y se la van a enviar a otro juez, al juez de conocimiento. El juez de conocimiento va a agendar audiencia. Esto hay unos tiempos, ¿cierto? Aquí creo, aquí van, bueno, eh, hay unas medidas, digamos, si en 60 días no realizamos la otra audiencia,
¿cierto? Si no se puede comprobar nada, la persona tiene vencimiento de términos y va, pues sale, se pierde la medida cautelar que era intramural, ¿cierto? De tener la persona retenida. Sale, pero la investigación continúa. No quiere decir que queda inocente, queda sonegado. Continúa la investigación. Bueno, y luego viene la audiencia de acusación, ¿cierto? Entonces, bueno, para que exista la audiencia de acusación se deben tener unas pruebas. Si el fiscal no tiene esas pruebas, va a precluir, va a decir, no, mire, no tengo pruebas, no puedo hacer la audiencia de acusación porque no tengo pruebas, no puedo demostrar que fue la persona, no puedo demostrar la conducta, me quedé sin argumentos, entonces vamos a precluir y hacen la solicitud de preclusión y demás. La persona ahí sí ya quedaría exonerada de la responsabilidad, pero al fiscal no le sirve para su hoja de vida tener preclusiones. Quiere decir que él hizo una imputación, ¿cierto? Una imputación a una persona sin tener por qué hacerla. ¿Qué quiere decir? Que él no tiene mucho conocimiento, ¿cierto? Que no está apto para el cargo, que no debería tener ese cargo. Entonces, esto pueden llevarlo ellos, señor, esto podría llevarlo hasta una investigación del fiscal. Entonces, el fiscal tiene que tratar de buscar pruebas si, primero, si él va a llevar a una persona a legalización de capturas porque él cree que el caso sí lo merece, que sí ocurrieron los hechos y que si hay una persona capturada que sí pueda estar bien. Segundo, si él va a imputar cargos es porque él más o menos sabe qué, cómo, cuándo, dónde ocurrieron los hechos y que la persona que está ahí es. Y si él realiza esta imputación, después, ¿cómo no va a realizar la acusación? Quiere decir que él hizo mal su trabajo, porque para él llevar audiencia a las personas es porque él sí dice, sí, es que sí se cometió una violación a la ley. Y si no, no debe llevarlo. Por eso él puede dar libertad. Pero tiene también que demostrar el por qué. Tiene que hacer una documentación donde dice el por qué, porque a él también lo investiga disciplinariamente. No es que él pueda hacer lo que quiera, a él también lo investiga, ¿no? Entonces, vamos para la audiencia de acusación. Pasamos allá al juez de conocimiento. El juez de conocimiento va a hacer audiencia de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Va a realizar estas tres audiencias el juez de conocimiento. Volvemos esto un poquito más grande y para manejarlo un poquito mejor. Ahí, aquí. Listo. Entonces, ¿sí? Va a realizar la audiencia de acusación. Después de esta audiencia, la persona toma la calidad de acusado. Toma la calidad de acusado. ¿Sí? ¿Qué sucede en esta audiencia? El fiscal atribuye formalmente la comisión del delito. Se hace el descubrimiento de las pruebas, se da la calidad de víctima, ¿sí? La persona, hasta este momento la persona era una posible víctima, la que sufrió el perjuicio, pero todavía no tenía la calidad de víctima como tal. ¿Por qué? Porque todavía el victimario tampoco tenía calidad todavía victimario totalmente. Había un presunto, no había demostrado nada. Entonces, como no había demostrado que él era el victimario, pues, y que había la conducta, pues tampoco podía decir que era la víctima porque todavía no se había demostrado nada. Una vez que yo demuestro que hay un victimario que ocurrió la conducta, demuestro que está la víctima, ¿sí? Entonces toma la calidad de víctima y el otro toma la calidad de victimario, pero es la calidad de acusado como tal. Es acusado del delito. Se da la calidad de víctima. Si no hay pruebas, en cualquier momento antes de la acusación se podrá solicitar la preclusión antes de esta audiencia. O sea, para hacerse esta audiencia es necesario tener pruebas. Si no tiene pruebas, se da la preclusión. Se da la preclusión. ¿Listo? Bueno, sucede esta audiencia, ya el acusado toma la calidad de acusado, la persona, digo, toma la calidad de acusado y se tienen 30 días para realizar la otra audiencia. ¿Cuál audiencia continúa? La audiencia preparatoria. Se llama audiencia preparatoria para juicio oral. Pero entonces, si le colocamos todo esto, a veces la confunden con la otra, la de juicio oral.
Entonces, es una audiencia preparatoria, estamos preparando todo para el juicio, pero todavía no es el juicio, estamos preparando esta hora. Está escrita en el artículo 355, ¿cierto? Se hace, bueno, aquí la persona todavía se llama acusado normal. Esta audiencia es el descubrimiento y la controversia de las pruebas, ¿cierto? Es como si fuera un prejuicio. Es que prejuicio tiene la palabra pre, ¿cierto? Es que por eso se llama así el prejuicio, porque la palabra prejuicios es que usted antes de conocer a la persona ya está juzgándolo, ¿cierto? Entonces acá es como si hiciera un prejuicio, antes del juicio ya estamos preparando todo, digámoslo así, ¿no? El abogado defensor, aquí en la audiencia preparatoria, ¿quién se va a destacar o quién es el que tiene que demostrar todo? Ya el fiscal demostró todo en la acusación. Aquí en la audiencia preparatoria, el trabajito es del señor defensa. El señor defensa tiene que decir, uy, el fiscal se yo a presentar pruebas y ahora yo qué hago, tengo que tumbar todas esas pruebas y tengo que presentar mi teoría del caso y tengo que presentar mis pruebas también. Él en todas las audiencias puede presentar pruebas, pero aquí en la preparatoria es su último momento, bueno, también se puede presentar en un juicio ahora, pero su último momento de demostrar que no hay validez de lo que está diciendo el fiscal. ¿Listo? Entonces, el defensor presenta pruebas y alegatos finales, estipulaciones probatorias, que son los acuerdos con la fiscalía, ¿cierto? Entre fiscalía y defensa pueden hacer acuerdos. Estos acuerdos tienen peso jurídico y son muy importantes. Si se llega a hacer un acuerdo con la fiscalía, esto tiene un documento y se firma, no se puede retractar de ese acuerdo. A lo que se acordó, porque hay una máxima del derecho también, ¿cierto? ¿Cómo decía la máxima del derecho que habla de los contratos? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? Muchachos, estamos ahí. Lo que sé que. Aunque no está escrito, ¿está permitido? No, no. Pero lo que se pacta, se cumple. Entonces, el derecho es un contrato, es un pacto entre una persona con otra persona, entre el Estado con las personas, entre un Estado con otro Estado. Siempre son puros pactos. Todo se pacta. Entonces, lo que se pacta se cumple, ¿cierto? O se debe cumplir. Puede que a veces, pero se debe cumplir, ¿cierto? Si yo le digo no sé, a Jamie, vamos a ser novios, yo le voy a ser fiel. Y Jamie me dice, ay, listo, vamos a ser novios, yo también le voy a ser fiel. Ya hicimos un pacto, ¿cierto? Lo que se pacta se cumple, deben cumplirse, ¿cierto? Listo. Entonces aquí las estipulaciones probatorias, ¿cierto? Los acuerdos que se hacen entre fiscalía y defensa se deben cumplir, deben cumplir. Ellos hicieron, pero ojo que mm, todo el proceso judicial se va venciendo en el tiempo. ¿Qué sucede? Si usted se allana cargos desde el principio, le van a poder reducir hasta el 50%. Pero si usted no lo hace en la audiencia, digamos, de control de garantías, y usted lo hace pues, en la otra audiencia, ya no va a ser el 30%, el 50% y no va a ser el 40%. Pero si usted ya lo hace, digamos, hace acuerdos en la preparatoria, ya van a poder ser nada más un 30%. Y ya en el juicio oral ya no va a poder. Entonces se va venciendo en el término, en el tiempo. Entonces es mejor si van a realizarse acuerdos, si van a realizarse o si se va a allanar o si va a colaborar con la justicia, hacerlo desde el principio, ¿cierto? Tomar la decisión desde el principio para poder reducir todo, que si no ya se va venciendo los términos, se va venciendo y ya no va a poder tener un beneficio tan grande. Cada vez va a tener menos beneficio. Listo, entonces, bueno, eso del pacto era para explicar esto. Las estipulaciones probatorias, lo que se pacta se debe cumplir, sí o sí. Listo. Mm, estos acuerdos, estos pactos, son aprobados por el juez, ¿no? El acusado puede reconocer y se le rebaja la tercera parte. Aquí en la tercera parte, pero anteriormente en la acusación se puede rebajar 40
y anteriormente en la audiencia, por ejemplo, en la legalización en la imputación de los cargos, se puede rebajar 50%. 50%. Listo. La audiencia preparatoria, la defensa tiene que demostrar la teoría del caso. La defensa tiene que demostrar que bueno, aunque no es así que tenga que demostrar que es inocente la persona, pero tiene que demostrar que no es culpable. Aunque no sea culpable, ya es inocente, ¿cierto? Y tiene o busca tumbar, digámoslo así, esa palabra no es, pero tumbar las pruebas de el fiscal. ¿Sí? Eso es lo que busca. Decir, no, queda sin fundamento jurídico las pruebas del fiscal. Entonces, como no están esas pruebas y no hay ninguna prueba que compruebe que el acusado es culpable, pues es inocente. Ya, listo. Se tienen 30 días para realizar la otra audiencia. ¿La audiencia de qué? De juicio oral. Esa audiencia está descrita en el artículo 366, ¿cierto? Después de esta audiencia, la persona puede tomar la calidad de condenado si lo condenan, si le dan una pena, ¿cierto? Pero si no le dan ninguna pena y le dan digo, una sentencia absolutoria, ¿cierto? Pues la persona no, normal, ya pasa a ser una persona, digamos, ya no está dentro del proceso judicial, una persona común y corriente, ya no tomaría ninguna calidad, ningún nombre dentro del proceso porque ya queda libre de toda responsabilidad, ¿cierto? Entonces, en esta audiencia se va a tener para eso, para dar aplicabilidad a la punibilidad, entonces, a dar una pena, ¿cierto? Una sentencia sobre lo que estamos viendo, la conducta. ¿Cuál es el fin de los juicios oral, del juicio oral? Es poder tener una dominación en los ciudadanos del Estado a través de la rama judicial, ¿cierto? ¿Para qué? Para mantener el orden y el bien general prime sobre el particular. Esa es la esencia. Porque si no hiciéramos juicio oral y no diéramos pena a una persona o sentencia, condena, ¿cierto? A una persona por haber realizado o violentado el derecho de otro, todos harían lo que quisieran y todos vulnerarían los derechos de todos. Y si todos vulneran derechos de todos, ¿cómo garantizo yo los derechos a los ciudadanos como Estado? Bueno, no puedo porque yo no le estoy asegurando el derecho a ninguno porque todos pueden hacer lo que quieran. Esa es la esencia del juicio oral, poder corregir el comportamiento de alguien a través de darle una pena, de darle un correctivo. Que le venga, como usted violentó el derecho de la posesión, de la integridad de otro ciudadano, yo le voy a restringir a usted, le voy a inhabilitar momentáneamente el derecho a la libertad. Le voy a restringir el derecho a circular libremente por el territorio nacional. Le voy a restringir el derecho a poder elegir y ser elegido. Le voy a restringir el derecho a poder adquirir propiedad privada, comprar y vender bienes. Pues, le puedo restringir o inhabilitar algunos derechos, ¿cierto? Bueno, en esta audiencia de juicio oral que se realiza, se hace la apertura de la audiencia, ¿cierto? Para realizar la apertura de la audiencia se necesitan tres partes indispensables, que ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Tres partes o tres Disculpe, profe. autoridades. Para abrir esta audiencia, para aperturar la audiencia, se necesitan tres partes o tres autoridades o tres personas. ¿Cuáles son? El defensor, el fiscal y el Fiscal y juez. la Fiscal, juez, el defensa. defensor de familia. El Juez, juez, el fiscal. fiscal y el defensor de familia. Oh, defensor de familia no, es el defensor de la No, parte. juez, fiscal y Juez, defensa. fiscal y abogado, ¿no? Defensor. El defensor, el abogado defensor. Listo. Bien. Entonces, ya se hizo la apertura. Listo. Se pueden hacer muchas cosas de acuerdo al caso. Se pueden hacer presentación de pruebas, interrogatorios, se pueden dar las objeciones, que es decir que otra prueba está mal o que demás. Se pueden hacer muchas cosas de acuerdo al caso. Ahí, ¿cierto? Después de haber visto todo esto y de presentar las pruebas y de haber como hecho, de hacer la ponderación de las pruebas, como que la defensa tiene estas pruebas y el fiscal tiene estas pruebas y así, entonces como de mirar, entonces se va a dar una clausura ya de como tal de toda esta, de este A la juego. final lo que
Señor, dilatando el proceso. Eso a la final lo que terminan es dilatando el proceso. que se debe mostrar. Nadie puede ser así. En algunos casos uno diría que dilatando, pero si existe una persona que sea inocente, inocente de realmente de lo que se está acusando, es importante todo eso. O sea, que pueda controvertir y pueda, porque hay personas que sí están siendo juzgadas y son inocentes. Son muy poquitas, digamos, pero sí hay personas que son inocentes de lo que se le acusa. Bueno, sea la clausura, se cierra, o sea, digamos, la audiencia como tal de ya de hacer todo este contrapeso y esto, ya, listo. El juez va a mirar entonces cuáles son las pruebas que quedaron y va a mirar cuál de las dos partes tiene más peso jurídico, digámoslo así, quién tiene más, quién me demostró más, ¿cierto? Se da el sentido del fallo. Entonces, ese sentido del fallo puede ser condenatorio o absolutorio. Entonces, la persona ya se absuelve a la persona o se condena a la persona. Se realiza la práctica de las pruebas. Bueno, dentro de esto, ¿sí? ¿Cuáles pruebas quedan? El juez pondera y dicta sentencia absolutoria o condenatoria. Listo. Impone una pena la cual inhabilita o restringe unos derechos, ¿cierto? De inmediato, bueno, de inmediato ahí en la audiencia o dentro de 15 días corre traslado a Tribunal de Ejecución de Penas. Es que sucede que dentro de esta audiencia la persona puede decir, venga, señor juez, yo no hago, bueno, uso del recurso de apelación, o puede decir, no, yo hago el recurso de casación o demás, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo y puede ir a otras instancias. Puede ser ahí o puede que se cierre la audiencia y la persona tiene 15 días para presentar esos recursos. Si en 15 días la persona no presenta esos recursos, ese expediente, bueno, ese corre a ejecución de penas, a otro juzgado, a juzgado de ejecución de penas. Eso está en el artículo 459, el juzgado de ejecución de penas. ¿Y qué es lo que hace ese juzgado? Va a hacer que se cumpla la pena que fue ya dispuesta por el juez, que tuvo 15 días para interponer los recursos, pero no se presentaron los recursos, entonces ya le vamos a ejecutar la pena. Y comienza la persona a cumplir la pena impuesta. Le dijeron 9 años, comienza a cumplirla. ¿Se le van a poder contar el tiempo que tenía en la investigación? ¿En la indagación? Sí, le pueden contar. Él dice, bueno, la persona lleva 6 meses privada de la libertad, le dieron 6 años, entonces le faltan 5 años y 6 meses. Comienza a correr el tiempo, listo. Se le pueden hacer rebajas de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a lo que, sí, se lo puede, y va a comenzar a contabilizar. Aquí ya comienza, se le inhabilita los derechos. Ya no puede elegir y ser elegido, ya no puede comprar, vender bienes, ya no Una, puede circular libremente por el territorio nacional, ya no tiene el derecho de locomoción, libertad y demás. Señor, profe, una pregunta. Cuando ya de pronto pasa este proceso, no llegan a resolver de pronto absolutamente nada, entonces lo pasa, porque ese proceso muchas veces lo pasan a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se llama esa parte cuando ya pasa a la Corte Suprema de Justicia un caso penal eh, que ya de pronto no se puede dar, de pronto ninguna, no se resuelve en ninguna de las etapas de las audiencias y pasa ese proceso? ¿Cómo se llama esa parte? es que Se aquí, llama mire, casación. casación, que está en la audiencia de juicio oral pueden presentar, pueden presentar los recursos. Entonces puede decir, venga, yo voy a presentar el recurso y dentro de esos recursos está el recurso de casación. O puede primero solicitar recursos, digamos, puede pedir hasta una apelación o puede presentar hasta una queja, de acuerdo a lo que suceda en el caso, ¿cierto? Y puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, voy a apelar la sentencia, ¿cierto? La condena, y va a ir a otro término, ¿cierto? Va a ir bueno, a otro juzgado y vamos a comenzar a verificar si sí, en segunda instancia, si sí está bien la pena que me dieron aquí, la condena. ¿Cierto? Si en esa segunda instancia yo tampoco estoy de acuerdo, en segunda instancia también me ratifican, yo puedo en esa segunda instancia también decir, venga, yo utilizo el recurso de casación y voy al órgano de cierre hasta allá, hasta la sala de casación donde están, digamos, las personas que hacen la correcta lectura
interpretación de todos estos casos hasta allá, porque en primera y segunda instancia me dijeron que estoy condenado y yo soy inocente. Entonces me puedo ir hasta esa sala y allá me van a verificar el caso nuevamente. Si ya en casación me dicen que no, ya no hay nada que hacer. Bueno, podría ir a una instancia internacional. También podría ir. Señor Juan, Curso, buenas noches. buenas Curso, noches. en la materia disciplinaria también nosotros vamos a esa parte, en la parte disciplinaria nosotros. Sí puede porque, mire, el derecho de la segunda instancia es constitucional. Los únicos que no pueden realizar segunda instancia son los que son investigados directamente por el Contralor o Procurador General, porque no existe un órgano superior, digamos, en ellos. Ellos tendrían que agotar el recurso de reposición, o sea, ante el mismo volver a decirle que verifique el caso, pero no tendrían una apelación. Podrían ir hasta un órgano de cierre más allá de pronto, o podrían agotarla porque no tiene segunda instancia, o podrían agotar el factor internacional, digamos, los juzgados internacionales. Por ejemplo, el caso del señor este que fue alcalde de Bogotá y el señor procurador lo sancionó, inhabilitó, y él utilizó el derecho, el recurso de reposición, o sea, la misma autoridad, para que la misma autoridad verifique el caso y para ganar tiempo. Bueno, esto lo estoy diciendo yo, no es así, pero lo estoy diciendo yo. Él lo utilizó como estrategia para ganar tiempo, mientras llegaba y presentaba eso internacionalmente para que lo viera, digamos, internacionalmente y bueno, estuvieran a su favor, porque él sabía que el procurador se iba a mantener. ¿Quién va a decir, ay, yo realicé una investigación durante un tiempo, 6 meses, y me equivoqué, estoy mal en lo que yo dije? La verdad, casi nunca nadie lo hace. Entonces, pero una vez que le presente el recurso, debe volver a ver el expediente y debe tomarse el tiempo de verificar. Ese tiempo juega a favor de la persona que está siendo juzgada, ¿cierto? Bueno, o sancionada, porque ahí era disciplinario, es la persona que está siendo sancionada, para poder buscar una instancia internacional. Pero, digamos, en el caso de personas que no son investigadas por Contralor o Procurador General directamente, digamos que no otras, sí tienen derecho a la doble instancia. Todos tienen derecho a la doble instancia. Es un derecho. Entonces se puede utilizar recurso de reposición, recurso de apelación y el recurso de queja, ¿sí? Y el recurso extraordinario de casación. Ese se puede presentar. Ese recurso, como lo dice, es extraordinario. No es que todos los casos lleguen allá. Hay unos casos que llegan aquí, juicio oral, ejecución de penas y ya. Por eso lo hice hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué más tiene preguntica? Curso, otra pregunta, ya que de pronto otro compañero, curso, indiciado, imputado y después de imputado, Acusado. No, y cuando le dan sentencia o le dan una pena, curso, condenado. y ahí Condenado. ya queda, ahí ya queda. Ya queda. Ya después vuelve a habilitar si ya no tiene ningún digámoslo así, como nombramiento de algo, ¿cierto? Ya no tiene ningún. Espere, acá está indiciado. Oh, vamos a señalarlos. Indiciado, imputado, acusado, condenado. Listo. No presentaron ningún recurso. Fue el expediente a ejecución de penas, al juzgado de ejecución de penas, el otro juzgado, ¿cierto? Ese juzgado de ejecución de penas va a hacer cumplir la pena impuesta. El condenado presenta peticiones o recursos. Puede presentar, ¿cierto? Y comienza a cumplir la pena. Le dijeron 5 años. Le descontaron 6 meses que ya llevaba. Listo. Comenzó, bueno, le dijeron 6 años. Y le descontaron los 6 meses que ya tenía el centro, ¿cierto? En un centro. Y le quedan 5 años, 6 meses. Tuvo buen comportamiento, colaboró, bueno, hizo muchas cosas. Le rebajaron, le dejaron la condena a 3 años. Cumplió los 3 años. El día que cumplió los 3 años y ya dicen, mire, ya cumplió con su pena, le dicen, bueno, señor Pedrito, usted ya cumplió su condena, ya mire, le vamos a hacer una documentación, ya donde le dicen, le vamos a habilitar, a rehabilitar los derechos que usted tenía antes, porque ya cumplió la condena, ¿cierto? Y esto está en el artículo 480, que habla de la rehabilitación de los derechos, ¿cierto?
Entonces sale en libertad la persona. Aquí sale en libertad la persona, ¿ya? Para su casa con una boleta donde dice que ya cumplió la condena, que ya deben bajarle el sistema, pues todo lo que tenga, digamos, y demás, y que la persona ya se le habilitan sus derechos para elegir, ser elegido, se le habilitan los derechos para comprar y vender bienes, se le habilita el derecho de libre locomoción y circulación por todo el país, ¿cierto? De libertad y demás. Se comunica a la Registraduría Nacional para que sean rehabilitados sus derechos de poder reelegir y ser elegido. La persona, el indiciado puede votar, sí, pero pues está hasta ahora en audiencias, sí. El imputado puede votar, sí. El acusado puede votar, sí. ¿Cuándo no puede votar? Cuando ya es condenado. Cuando la persona es condenada es que se le inhabilitan los derechos, ¿cierto? Para elegir, ser elegido, para comprar y vender bienes, para circular libremente por el país. Listo. Se comunica a la Registraduría Nacional y debe ya comenzar a, digamos, si existía algún orden de captura y eso, aunque una vez que se comienza a ejecutar penas, ellos verifican si existía orden de captura y ya la borran del sistema. Y la persona ya va a reincorporarse a la vida civil, a la vida normal, y reincorporarse a la sociedad, ¿no? Ya se le habilitan todos sus derechos y ya termina todo el círculo, digamos, de la corrección del comportamiento de una persona por haber cometido una conducta delictiva. Señor, señor, Curso, una preguntita. Yo vi, creo que fue en un simulacro. señor, dígame, sí. Sí, curso. Una pregunta que yo vi en el diario, en el simulacro, de un alcalde que está, sí creo que ahí, curso. Un alcalde que se fue a posesionar o se posesionó y le salió una orden de captura o algo, un proceso. Y entonces decía que qué debía hacer ante el juez que le impone la medida. Entonces, que poner un funcionario para que lo reemplace el partido político, cumplir la condena y volver a presentarse a la alcaldía. Ahí, qué se debe hacer, justo, qué se debería hacer. Si él ya está condenado, no puede ejercer. O sea, ya debe cumplir la condena. Ya queda inhabilitado su derecho a elegir y ser elegido. No puede posicionarse, ¿cierto? Y ahí lo que sería, pues el partido ganó esa. Pues, tendría que mirar el segundo, ¿cierto? El segundo en las votaciones para poder tomar el puesto. Bueno, el partido no se quedaría con esa vaina. Queda es el segundo electo porque el segundo electo también puede ser de otro partido. Es ya el primero quedaría inhabilitado, no podría. Tiene que pagar condena, no podría. Quedaría el segundo con más votación. No, lo que pasa es que las órdenes de captura no todo el tiempo son para cumplir condena. Muchas veces las órdenes de captura son para presentarse a las audiencias o por otro tipo de situaciones. Necesariamente las órdenes de captura no son para cumplir condena, todas, pues no todas. Sí, pero dice que tenía orden de captura por tener una condena. Entonces, ahí sí ya no podría. Si tiene orden de captura por otra cosa, pues, como lo dice, para presentarse a una audiencia, pues debe presentarse y luego puede posicionarse si no tiene nada, si todavía no está siendo condenado, ¿no? Puede todavía ejercer el derecho. Porque una vez que sea condenado, pierde, bueno, pierde no, son inhabilitados o son restringidos los derechos, ¿cierto? El Estado puede restringir derechos, porque los derechos no son absolutos. Entonces, sí podría. ¿Listo? Y, digamos, este es como el recorrido de la persona. Necesitamos mirar aquí, necesitamos mirar quiénes o qué nos van a evaluar, ¿sí? Siempre evalúan esto, ¿cierto? ¿Quiénes tienen actuaciones de policía judicial? De forma permanente, de forma especial, ¿cierto? Vamos a verla, está por acá. Verla por acá. Esta tiene pues muchas más cositas, pero pues digamos que ustedes pueden ir leyéndolas. Necesitamos hablar de lo puntual, ¿cierto? Directo al grano.
Se basa el proceso de indagación e investigación, el proceso de juzgamiento y la ejecución de penas. Ahí está, mire, está todo. ¿No? Los órganos de policía judicial permanente. Vamos a ver quiénes son los órganos de policía judicial permanente. Que sale en el artículo 201, ¿cierto? Y nos va a hablar que son el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, o sea, el DAS. Ellos son los que tienen funciones de policía judicial permanente. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de la policía judicial, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional, o sea, vigilancia. Vigilancia. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar los que tienen funciones de policía judicial de forma, expresa más abajito, por aquí, funciones permanentes de policía judicial de manera especial, y sería dentro de su competencia la Procuraduría General de la Nación, pero de forma especial, ¿para qué? Para investigar los casos de malos comportamientos o faltas disciplinarias de los funcionarios, ¿cierto? La Contraloría General de la República para investigar sobre qué. ¿Sobre qué? Recursos. Recursos. Muy bien. Los recursos, contratos. Eso, los dineros, de eso. Y las autoridades de tránsito tienen funciones permanentes de forma especial, de manera especial, ¿cierto? En su ámbito, las autoridades de tránsito. Las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, los directores nacionales y regionales del INPE, ellos tienen de forma especial. Ojo, porque esto sí lo preguntan. ¿Quiénes tienen permanente? ¿Quiénes tienen forma de forma especial? De manera especial, perdón. ¿Sí? Entonces, el INPE tiene manera especial. Los directores de establecimientos de reclusión y personal de custodia y vigilancia, conforme con lo señalado del Código Penitenciario y Carcelario, los alcaldes, pero de forma especial, y los inspectores, pero de forma especial. ¿Sí? No es forma permanente, sino de manera especial, perdón, de manera especial. Ahora, ¿cuáles son los órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial? Transitoriamente. Entonces, ejercen funciones de policía judicial de manera transitoria los entes públicos que por resolución de la Fiscalía General de la Nación prestará auxilio y apoyo técnico científico a las investigaciones desarrolladas de la Fiscalía General de la Nación. Un ejemplo, el Metro de Medellín. El Metro de Medellín. Ellos tienen una resolución por la Fiscalía General de la Nación para realizar investigaciones en los casos donde pierdan la vida personas en las vías. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que alguien se lanzó al metro, ¿cierto? Muy lamentable, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Ellos, digamos, el cuerpo del metro, ¿cierto? Van a poder realizar o presentar o recolectar elementos en ese instante, porque tienen una resolución de la Fiscalía General de la Nación de forma transitoria para ejercer funciones de policía judicial de forma transitoria. ¿Listo? Esto lo preguntan casi siempre, muchachos. ¿Quiénes tienen de forma permanente? ¿Quiénes tienen de forma Profe, especial? disculpe, esa, ¿puede dejarme un momentico? Transitoria. Esa. Sí, señor. No, Sería bueno, la anterior. anterior. Sí sería bueno que Esa. apuntaran en la agenda un título. R. Autoridades, ¿cierto? Órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial, pero acá la palabra importante es especial, de forma especial, ¿cierto? Especial en su competencia, entonces, Procuraduría, Contraloría, Tránsito, eh, mm, directores del INPEC, alcaldes, inspectores. Y en la otra permanentes, DAS, Policía Judicial de la Policía Nacional, o sea, sí, pero digamos Policía Judicial y CTI. Son permanentes. Estos son especiales y los que tienen resolución
que se les ha autorizado por la Fiscalía, tienen transitorio. Profe, los de la policía judicial, Son ellos son permanentes. nombrados, ellos son nombrados por Sí, algún cargo de la fiscalía o cómo es ese tema. no, como la Fiscalía General de la Nación es el que lleva la investigación. La Fiscalía se apoya en los órganos que tienen actuaciones de policía judicial permanente, o sea, en el CTI y en la SIJIN. Entonces, quien dice cuáles son los funcionarios que van a poder cumplir funciones en la SIJIN, en esa área, es la Policía Nacional, y esos nombres se los dan a la Fiscalía General de la Nación, quien los incluye en resolución, pero ya ellos tienen actuaciones, lo incluyen en resolución para poder desarrollar el plan metodológico, que es el que realiza el fiscal. Entonces, es parte y parte. La Policía Nacional dice cuáles son los que tienen o cuáles pueden hacer esas funciones y se los se lo brinda a la Fiscalía General de la Nación para que ella los incluya en todo esto. Pero Policía Judicial de la Policía Nacional tiene eh, actuaciones, Policía Judicial permanente. Todos los de STI. Lo que pasa es que la policía, digamos, puede tener SIGIN y uno los pone a hacer algunas o cosas y otras otras. Entonces él va a decir, venga, estos son los que hacen actos urgentes. Y ya, ellos quedan, ¿no? Digamos, tienen conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que son ellos los que van a hacer actuaciones. ¿Listo? Curso los transitorios, así como un paréntesis, curso los transitorios, entonces lo que usted dice es que ellos tienen también eh, encargados, yo creo que tienen que estar capacitados para hacer las labores de policía judicial, ¿cierto? Claro, claro, tienen que saber del tema y responde ante una investigación, todo normal. Tienen que tener, puede ser personas que sí tienen la capacitación de eso, o son técnicos judiciales, o esto de forense y esto, o sea, sí tienen la capacitación y ellos pueden realizarlo. Por eso, la entidad es la que solicita a la Fiscalía General de la Nación. Venga, yo tengo unos funcionarios que saben de esto y yo quiero poder colaborar con esa investigación. O sea, si sucede acá dentro de mis instalaciones, yo no voy a permitir que venga otra persona, sino dentro de mis instalaciones yo mismo esto, brindo la información y demás. Entonces pueden hacerlo, pueden solicitar a la Fiscalía General de la Nación, pueden hacerlo. O también puede decir, venga, por ejemplo, puede decir el metro, venga, yo tengo Policía Nacional trabajando dentro del metro. Entonces, las actuaciones que salgan acá de Policía Judicial, quiero que lo cubra SIGIN o que lo cubra la misma policía que trabaja aquí. Que me los capaciten en Policía Judicial para que ellos mismos, los mismos del metro, le hagan esas actuaciones. Y pueden, pueden hacerlas. ¿Listo? Y eso se le da una se le da una resolución. Pero que quería mostrarles, ya se nos, pero vamos a mirar, plan metodológico. Vamos a mirarlo. Bueno, esas son las actuaciones, la sumación. Esto también lo preguntan mucho, muchachos. Lo vamos a ver la próxima clase. Actuaciones que no requieren autorización judicial previa y las actuaciones que sí requieren autorización judicial previa. Esas sí o sí lo preguntan. Eso sí o sí lo preguntan. A ver, que quiero buscarlo el plan metodológico. Atención. Tanto las actuaciones. Toca hablar. Vamos a hablar una por una. Pero ya una clase completica de esto para como que no quedarnos cortos, ¿cierto? La gente de encubiertos, la corrupción, investigación. Las que requieren autorización judicial previa, obtención de muestra que involucren al imputado, registro personal, inspección corporal. Aquí nos falta una. ¿Cómo es que se llama? Sí. ¿Graciela? ¿Graciela? Graciela. Búsquedas selectivas en bases de datos. Eso, usted sabía que le iba a preguntar. Y vamos a colocarla. No la tengo. Yes. Aquí. ¿Curso en qué artículo está eso? Espere, mirarlo. Tiene que ver en el 246. 246 por ahí.
Ajá, 146. O sea, aquí. Búsqueda. Búsqueda selectiva en base de datos. ¿Cierto? ¿Todo bien o mal? 4, ¿Cómo? que es el 244. ¿Es el 244? Listo. Voy a estar por aquí. Aquí se salta. Por aquí. 45. Y aquí ya comienza el otro título. Bueno, ya la incluí acá. Corporal y demás. Estas son las que requieren. Entonces me faltaría incluir aquí, Graciela, ¿cierto? Me faltaría incluir la 244 acá. No la tenía. Listo. Listo. Ya la incluyo. Yo les comparto la diapositiva. La diapositiva tiene, pues, digamos que tiene toda la información de todo el código. Entiendo que nos van a preguntar solamente 4 títulos, pero necesitamos saber bien cómo funciona todo el código. Nos van a dar una casuística. Entonces necesitamos. Listo, muchachos. Dejemos la clase del día de hoy hasta aquí. Hasta aquí. Después continuamos con todas estas actuaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Muchísimas gracias por participar. Y muchas gracias mire, por compartir. Graciela nos compartió aquí algo que necesitábamos. ¿Listo, muchachos? Hoy no hay tarea. No, dejemos así sin tarea. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo. Mucho gusto. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Listo, profe. Buenas noches, compañeros.